Señores, fuerte debate con Pastor Evangélico en vivo. El canal se llama muy bueno, me encanta este canal, Alex Apologeta Católico. Ojo, le dejaré el link en la descripción para que usted vaya y se suscriba y le dé like a todos los videos como hago yo de Alex Apologeta. Usted va, le da like y se suscribe al canal. Vamos a ver qué sucedió aquí. Dale play. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola. ¿Cómo se llama usted? Se armó. José Antonio. José Antonio, mucho gusto. Yo me llamo Alejandro. Mire, yo solamente vengo con todo el respeto y la actitud, eso sí, de compartir un diálogo bíblico. Hay personas en sus casas que tienen dudas y quieren saber cuál es la iglesia verdadera, cuál es la doctrina que se predica. Yo soy católico, me imagino que usted es algún corte evangélico, y quiero ver si usted me da la oportunidad de platicar, con Biblia, claro, no con palabra de hombre, con Biblia. Con Biblia y respeto. Mira, bueno, nosotros compartimos el evangelio. No sé a qué te refieras por iglesia, ¿no? O sea, mira, por ejemplo, bueno, dime. Sí, porque por ejemplo, iglesia pues es asamblea, es congregación de llamados, podemos decirlo así, que la iglesia somos los que nos reunimos en el nombre de Cristo. Ya que tú seas católico, que yo sea cristiano evangélico, que haya mormones, que haya testigos de Jehová, mira, la iglesia somos los que nos congregamos en el nombre de Cristo. Nosotros pertenecemos a Asambleas de Dios. ¿Pentecostal? Pentecostales, sí. ¿Trinitario o unitarios? No, trinitario, creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Ok. Y pues eso es la iglesia, o sea, somos los congregados, no somos una institución, no somos, no sé, o sea, si a eso te refieres a lo que es la iglesia católica, no sé. Yo le voy a comentar un punto de vista, con respeto. Sí, de repente noto, y tengo que decirlo, noto que a veces hay algunos, no usted, pero noto que a veces como que están muy a la defensiva algunos compañeros cuando llegamos a compartir, y creo que eso no es tampoco sano, pero bueno, me agrada su actitud hasta ahorita, ¿sí? En lo que yo estoy en desacuerdo con usted es que hay un evangelio falso y hay un evangelio verdadero. Ojo, está buena esa. Hay un evangelio falso y un evangelio verdadero. Claro, porque todo el mundo no puede tener la razón. No me diga a mí que los evangélicos, los pentecostales, los testigos de Jehová, lo que sé yo quién, todos tienen la razón. Hay uno verdadero y uno falso. Póngame en los comentarios cuál es. O sea, no solamente decir, ponte a predicar el evangelio y ya, porque aquí hay mucha gente que lastimosamente no se está formando en la palabra, sea quien sea. Hay muchos que no. Y la gente no los cuestiona a muchos de los predicadores callejeros. Entonces, Gálatas capítulo 1, versículos 5 al 6, nos habla de un falso evangelio que no es correcto predicar. Hay falsos maestros también, falsos profetas. Eso lo dijo el Señor Jesucristo, Mateo capítulo 24, versículo 3 en adelante. Entonces, mi preocupación es mostrar el verdadero evangelio con la iglesia que Cristo ha fundado, porque no es lo mismo testigos de Jehová que doctrina de mormones, que doctrina de pentecostales. Allí está la diferencia. Ahí está lo que yo decía, cada quien piensa distinto. Por eso me interesa escudriñar las escrituras para ver si la doctrina real de los apóstoles o es otra doctrina de otro, pero no la de Jesucristo. ¿Está de acuerdo? Mira, cuando tú hablas de un falso evangelio, si te refieres, por ejemplo, lo que dice Gálatas, ¿no? Pero mira, el falso evangelio es aquel que no está en la palabra de Dios. Tú puedes decir que hay un falso evangelio. ¿Cuál es ese falso evangelio? Para ti, ¿cuál es ese falso evangelio? El falso evangelio es el que predican los protestantes. Uy, directo, señores. Los falsos evangelios, escuchen, directamente a la cara, escuchen. Para ti, ¿cuál es ese falso evangelio? El falso evangelio es el que predican los protestantes porque ellos enseñan doctrinas que son contrarias a la Biblia. Y lo puedo comprobar. Por ejemplo, ellos dicen que San Pedro, una doctrina fundamental, que San Pedro no tiene la autoridad o el primado sobre la iglesia, y nosotros al contrario decimos sí, porque a él se le dio esa potestad. Y se le dio las llaves, autoridad, potestad. Se la recibió por parte del Señor Jesucristo. Es un tema importante. O sea, tú te refieres a que como Pedro, como el primer papa, ¿no? Exactamente. La autoridad. Yo estoy seguro de que él no está de acuerdo con eso, porque por eso es protestante. Vamos a ver el argumento de este pastor. Porque mire, en resumen, papa significa padre. Padre. Padre que va padre en la fe. A guiar a alguien o que va a pastorear el rebaño. Esa es la función, más allá del título. Papa es pastorear, ser encargado del rebaño y de las ovejas. Esa es la función del papa. Y es bíblico. ¿Usted está de acuerdo con eso o cree que no? ¿Por qué bíblicamente? No está de acuerdo, señores. Mira, en primera,
Entonces sí es una interpretación acerca de eso. Mateo 16, 18, que dice que Pedro le dio las llaves. No, o sea, yo nomás te lo digo así. O sea, para que no nadie se abrir la Biblia, yo te lo explico así. Mira, tú dices, o ustedes dicen que Pedro fue el primer papa, y ustedes malinterpretan la escritura cuando Jesucristo les dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Y dice, no, que empiezan a decir que esto, que el otro, y Pedro por Dios se lo revela, y le dice que Dios no se lo reveló carne ni sangre, le dice Jesús, te lo reveló Dios, le dice así, ¿no? Ajá. Entonces, yo así, por ejemplo, te la pongo así, nada más, que tú me expliques, Pedro el primer papa, bueno. Ajá. Y así en la escritura, Pablo, Santiago, ¿quién fue el más prolífico de los apóstoles? Pablo. Y nunca hace referencia de que Pedro fue el primer papa. ¿Por qué? Que nunca hace referencia de que Pedro fue el primer papa. Él no sabe que al que Jesús le diera las llaves del reino de los cielos, ese iba a ser padre de toda Jerusalén y de toda Judá, de todo el mundo. Ese va a ser padre, el que lo iba a guiar en la fe y todo. Él no sabe este texto. Tal vez Alex se lo da, que es, si no recuerdo, es Isaías 22, 20. En las primicias de la escritura. Así, si tú te refieres a la escritura, Pablo, Santiago, mismo Pedro, él no se nombra como tal. O sea, no hay en una parte de la escritura donde diga explícitamente que Pedro fue el primer papa. Y después de Pedro, ¿quién fue? ¿Cómo que no hay? Eso está en la Biblia, ese texto está. ¿A quién le dieron la llave y quién iba a ser el papa, el padre? ¿En qué año? Ahora, todas las cartas que escribió Pablo fueron en el 50 después de Cristo. ¿Sí o no está bien? Corintios, Colosenses, fueron escritas en el 50 después de Cristo. Termina la idea. ¿Por qué Pablo nunca escribió nada de eso acerca de que Pedro era el primer papa? Cuando Jesús le dio las llaves a Pedro, se lo dio delante de todos sus apóstoles. Y ya no había más nada que hablar con eso. Ya ellos estaban claros porque se lo dio delante de ellos. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Qué significa? Que al que Jesús le diera las llaves, ese iba a ser el padre. Y lo explica Isaías 22:20. Por eso yo le dije desde un principio, ¿cómo me dijo que se llamaba? José Antonio. Por eso yo le dije, José, a usted, que el título, como tal, papa, es el significado de la función. A mí lo que me importa es la función, el trabajo. Y la función es padre. Y eso sí está en las escrituras, se lo voy a mostrar. Porque es que mire, ¿por qué cuando yo quiero citar algo, ustedes... Él no quiere que le citen la Biblia? Espérate, déjame ver. Porque es que mire, ¿por qué cuando yo quiero citar algo, ustedes no quieren que yo cite Biblia? Cuando se encuentran a gente, con el respeto, pero cuando hay gente allá afuera que no sabe de Biblia, ustedes le dicen, miren, lean la Biblia. Vamos a ser pacientes. Si me regala 20 minutos, yo con eso me conformo, pero le voy a explicar, ¿sí? Ok, ¿me ayuda a leerlo, por favor? Busque Isaías capítulo 22, 20 al 22, por favor. Bueno. Isaías, para las personas, 22, 20 al 22. Esa cita es desastrosa, señor. Muy dura. Vamos a ver una referencia de esa función. A mí lo que me importa es el trabajo que va a hacer esa persona. Y vamos a ver una referencia en el antiguo 22, 20 al 22. En aquel día llamaré a mi siervo Eliaquín. 20, todo esto. Isaías 22, capítulo 22, versículo 20. Vamos, pastor, póngase la 22, pila. aquí está, por aquí está. Póngase la pila, pastor, vamos. Ajá. 20 al 22. Sí, por favor, despacio. A Eliaquim, hijo de Hilcías, le pasaré de tu traje, te colocaré tu cinturón y le confiaré tu cargo, y serás un padre para los... Yo creo que ese pastor nunca había leído esa cita. Vamos a leerla, vamos a escucharlo otra vez. Escuchen cómo lo lee, como para salir de eso. Y no escucha lo que tiene que decir el texto. Escuchen. Despacio. A Eliaquim, hijo de Hilcías, le pasaré de tu traje, te colocaré tu cinturón y le confiaré tu cargo, y serás un padre para los... Será como un padre. Recuerde que le dije, el trabajo es ser como un padre. Estos no eran sus hijos biológicos, ¿está de acuerdo? Sino cuando se iba el rey David dejaba un encargado al cual le dejaba. Dice, y será padre para los habitantes de Jerusalén, eso aquí. Y de toda Judá. Por favor. Y para la familia de Judá pondré sus manos. Y pondré en sus manos tu potestad.
la llave, algo así dice. La llave de la casa de David, Ahí. cuando él abra, nadie podrá cerrar, y cuando cierra, nadie podrá abrir. Cuando él abre, es lo mismo que Jesús hace cuando le da las llaves a Pedro. Y a ti te da, en Mateo dice 18, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atare es lo mismo y lo que abre. Y todo lo que atares en el cielo, en la tierra quedará atado en el cielo y viceversa. Es lo mismo. Lo meteré como un clavo en un muro resistente, y su puesto le daré fama, y a la familia de su padre. Ajá. Solamente quiero mostrarle que esto apunta a una profecía bíblica que se cumple después, solo como un ejemplo, ¿eh? Con Jesús. No exactamente igual, porque hay algunos que me dicen, ¿y dónde dice que era de la tribu? Por Dios, es solamente un ejemplo. Jesucristo utiliza el ejemplo de la llave para dársela al nuevo mayordomo del pueblo de Cristo. ¿Y por qué Jesús usa ese ejemplo? Porque todo ese pueblo de Israel, todo ese pueblo de hebreo, todo ese pueblo judío conoce a Isaías, al profeta Isaías. Y eso es una profecía que se va a cumplir con Jesús. Y Jesús dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Cuando los apóstoles, escuchan eso, que Jesús le dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Se acuerdan de esa profecía de Isaías que tiene muchos siglos, que siempre sus ancestros se la han pasado? Y dice, wow, le está dando las llaves del reino de los cielos. Este va a ser el Padre de todos nosotros, el que nos va a guiar en la fe. Es lo mismo, señores. Por eso Jesús elige a Pedro. La iglesia. Wow. Y por eso Pedro, aunque no le diga, tú serás un papa para todos los demás, pero le da la función. Igualmente, en Lucas capítulo 22, versículo 31, dice, yo he rogado por ti para que tu fe no se venga abajo. Y tú, cuando hayas vuelto, fortalece a tus hermanos. Pero yo he rogado por ti, Pedro. Wow. San Juan capítulo 21, versículo 15, Pedro, ¿me amas más que esto? Sí, apacienta mis corderos, apacienta el rebaño. Así como se hacía en la antigüedad en el pueblo, cuando se iba el rey, nadie le quitaba el puesto al rey. Hay algunos protestantes que piensan, señor José, que Pedro, con el hecho de tener las llaves del reino de los cielos, o ser la piedra a la cual Cristo ha colocado, le roba el puesto a Cristo. No. ¿Quién les enseñó eso? No sé. Satanás. En qué escuela hayan estudiado ellos, pero eso no es así. En una gerencia, en una empresa, siempre tiene que haber el dueño, el mayordomo, que es el encargado de tener esa llave, para que cuando él abra, nadie pueda cerrar, y cuando él cierre, nadie pueda abrir. Y eso se respeta después del rey, siempre después del rey, y eso es lo que nosotros llamamos primado de Pedro. Papa, dígame si no está o no está en la Biblia. Ahí lo leímos ya. ¿Qué opinan en los comentarios? Mira, tú estás malinterpretando la escritura, porque en primera, ¿qué tiene que ver Pedro con esa profecía dada aquí? Pero tú no, óyeme, ¿qué tiene que ver Pedro con esa profecía? El rey, cuando sale, le deja la llave a un mayordomo, a un Eliaquín, que significa mayordomo. Ese mayordomo es Pedro, porque Jesús elige a ese mayordomo y le da esa llave que da el rey, se la da a Pedro. Él ahora, el rey es Jesús, le da la llave a Pedro. No lo entiende el pana. No, déjame hablar porque nomás hablas tú. Está bien. No tiene nada que ver. ¿Cómo que no? Tú sabes que en la tesis y la hermenéutica, para hacer una doctrina debe haber cuatro que coincidan completamente. Nada tiene. Para hacer una doctrina tiene que haber cuatro, dice como 4 lecturas que combinen, o sea, que sean verídicas. Escuchen esto, señores, esto es increíble. La doctrina debe haber cuatro que coincidan completamente. Nada tiene que ver Pedro. Ahora, te voy a decir una cosa. La escritura es cristocéntrica. No tiene nada que ver con Pedro. ¿Pedro qué? Pedro fue como los demás apóstoles, ellos nunca le dieron una primacía. En este caso debe ser Pablo, porque Pablo fue el que tuvo que llevar Tuvo que ser Pablo, dicen ellos, tuvo que ser Pablo. A Pablo fue el que le dieron las llaves. Esto es increíble, señores. Pablo ni estaba cuando eso. Evangelio a los gentiles. Increíble. ¿Por qué Pedro? En este caso sería el Papa. Cuando Pablo tuvo el problema con allá en la iglesia de él, allá, el problema que hubo con los judaizantes, ¿dónde tuvo que bajar Pablo para resolver ese problema? Donde Pedro y los apóstoles, para poder resolver. ¿Por qué no resolvió él solo? Él y Bernabé. Pablo fue el que Dios le dio esa potestad de llevar el evangelio a los gentiles, y Pedro a los judíos. ¿Qué tiene que ver Pedro con esa profecía? Nada tiene que ver. Nada tiene que ver, hermano. Mira, tú vienes a quieres venir y decir, es que
ustedes están mal porque ustedes predican un evangelio falso. Si nosotros predicamos un evangelio falso, no se refiere a eso la palabra está escrita, Gálatas. Tú me dices Pedro, yo no creo que Pedro sea el primer papa porque Dios nunca le dio esa potestad a Pedro. Pedro malinterpretas completamente cuando le dice, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Y qué es lo que él no entiende cuando dice, y le daré las llaves y será papa y será padre? Que papa significa padre, señores, que padre significa papa. Está hablando de lo que él estaba diciendo, esa palabra que él estaba dando, que Dios se la había revelado a Pedro. No es porque Pedro sea el primado, ni que Pedro sea papa. Ahí nunca te dice papa, porque explícitamente no te dice padre. Ni los apóstoles le llamaban padre. Dios. Pedro era como los demás apóstoles. A unos constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Pablo está hablando siendo él llevado por el Espíritu Santo a decir esa palabra en Efesios 4, 11 o 12. Y al final no dijo nada. Y recuerden que este señor es pastor evangélico. Ya tú sabes. Ahora voy yo. Él me citó Efesios 4:11, vamos por pedazos, Sí, yo le dejé claro, señor José, yo le dije que lo que nos interesa a nosotros es la función, porque hay ciertos títulos que incluso ustedes ocupan y que no están en la Biblia. Un ejemplo, cristiano, evangélico, pentecostal, hay 3 palabras ahí que como tal no están en la Biblia. Uy. Él va a decir cristianos en Hechos 11:26, pero no eran ellos. Ellos existieron hasta 1517, por un lado. Con Martín Lutero. Pero pentecostal no está, está Pentecostés. Permíteme. Punto 2. Él dice que en la hermenéutica tiene que haber 3 textos o 4 que complementen. Le acabo de dar 3 textos. San Juan. Vamos a contarlo. 3, vamos a ver. Textos o 4 que complementen. Le acabo de dar 3 textos. Vamos a ver. San Juan, pero déjeme hablar, voy yo. San Juan capítulo 21, versículo 15. 1. Pedro, ¿me amas más que estos? Apacienta. Y yo se lo dije al principio. ¿Cuál es el trabajo del Papa? Apacentar el rebaño, los corderos. Punto 2. Pero yo he rogado por ti. 2. San Lucas, otro evangelista, por cierto, de los sinópticos, que también menciona el primado. Cada uno a su estilo. Los agiógrafos tienen su estilo. Ojo. Y Mateo es el que menciona la llave, haciendo referencia a la profecía 3. de Isaías. Le hago una pregunta, señor José. Ay. Cada uno lo hace a su modo, a su estilo, porque yo quiero que me diga a qué tipo de público fue dirigido cada evangelista, porque por eso o por algo, cada uno lo dice de una manera, a su estilo. ¿Por qué? Dígame a qué público va dirigido cada uno. La palabra es dirigida a todo aquel que quiera recibir el evangelio. Por eso San Juan 3 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El evangelio es dirigido para toda esta gente. ¿Pablo a los judíos o a los gentiles fue? Déjame ver. Nosotros predicamos el evangelio para que la gente escuche. Yo no te estoy diciendo que la iglesia católica sea la verdadera o la iglesia evangélica o los testigos de Jehová o los mormones. Yo lo que te digo que se debe de predicar el evangelio. Mira. Pero ¿cuál evangelio vamos a predicar? ¿Cuál? ¿El que yo estoy interpretando? ¿Cuál? ¿A ti te parece que nosotros predicamos mentiras? Sí. Mira. Le digo que sí, escuchen. Evangelio, mira, ¿a ti te parece que nosotros predicamos mentiras? Sí. Mira, pues yo también te digo a ti. No. Para mí, te voy a decir, es que es muy extenso esto. O sea, yo no puedo estar 20 minutos hablando contigo. Y eso, yo necesito, ahorita yo vine, ahora. Espérame, yo vine a predicar la palabra, yo vine a predicarle a la gente. Necesitaremos tener un diálogo muy intenso, un diálogo que dure 2, o sea, así tan fácil no se que dure 2 horas, ¿verdad? puede. Yo te he visto ahí en el YouTube. Pero ¿sabe por qué tenemos que hacer esto? Espérame, yo te he visto. Y tú hablas con hermanos, mira, hay muchos hermanos que están aquí predicando y por cierto, algunos muy groseros, sí, pero mira, te felicito por eso. no, o sea, porque mira, te voy a decir una cosa. Nosotros como iglesia, somos iglesia de Jesucristo. Mira, cuando se habla de somos cristianos, es porque creemos en Cristo, ponemos nuestra fe y nuestro centro es Jesucristo. Los testigos de Jehová dicen que son iglesias de Jesucristo, los mormones, los evangélicos, los pentecostales, los unicitarios, todos dicen que son iglesias de Jesucristo. Pero recuerda que hay un grupo que está enseñando herejía, que está enseñando mentiras, que son falsos. ¿Cuál será la verdadera? Póngame en los comentarios. No, la iglesia, la palabra de Dios es cristocéntrica, va dirigida a Cristo.
No va dirigida ni a Pedro, ni a Pablo, ni a María. Es cristocéntrica la palabra. La palabra es cristocéntrica. La palabra es cristocéntrica. Voy yo. Ya fueron como 2 minutos, voy yo. Es verdad que el evangelio es para toda criatura, claro que sí, pero cada agiógrafo, cada evangelista escribe para un pueblo. Cada uno tiene su estilo. Por ejemplo, Mateo escribe a los judíos conversos. A los judíos. El evangelio. Esos señores, esa gente conocía las escrituras del Antiguo Testamento y por eso coloca el ejemplo de la llave solamente como un ejemplo. A los judíos conversos, pone ese ejemplo de la llave porque ese grupo, lo que yo le dije ahorita, ese grupo conoce la profecía de Isaías. Escuchen, escuchen. Conversos, el evangelio. Esos señores, esa gente conocía las escrituras del Antiguo Testamento y por eso coloca el ejemplo de la llave solamente como un ejemplo. Porque ya la conocen. Para que a pesar de que en Cesarea de Filipo estaban los demás apóstoles, aún así vean delante de toda la gente que solamente a uno, señor José, le dejan las llaves del reino de los cielos. A Pedro. Y a pesar de que Pablo era muy buena onda, era muy perseverante, no hay ningún texto al cual a él le dejaron las llaves. Eso no lo pueden comprobar, permíteme, los protestantes no lo pueden hacer, y yo sí, Mateo 16, 18 en adelante, a ti Pedro, te doy las llaves del reino. Estamos de acuerdo ahí. Díganme en los comentarios si están de acuerdo, sí o no. Punto 2, Marcos escribe al pueblo romano, a los paganos, y por eso Pablo? Él no menciona como tal el ejemplo de la llave. Pero que creen, tenemos a Lucas que escribe para los gentiles, y él sí, a su modo, a su estilo, como les dije, resalta el primado. Lucas capítulo 22, versículo 31, yo he rogado. ¿Y Pablo a quién? A lo... rogado por ti. No por Santiago, no por Juan, yo he rogado por ti. Todos tienen autoridad, pero hay uno, señor José, bíblicamente al que le dejaron las llaves. Y punto 4, Juan escribe a las autoridades judías y al resto de la gente. Por eso Juan también a su manera da el primado. Hey, muy bueno, Alex, muy bueno, señores, muy duro. ¿Me amas más que estos? San Juan capítulo 21, versículo 15. Sí, apacienta el rebaño. Entonces le he comprobado con 3 textos, de acuerdo a la hermenéutica, que cada uno a su manera resalta ese primado de Pedro, que no es otra cosa más que el trabajo de pastorear y cuidar el rebaño de Cristo. Mira, primeramente, Pedro fue apóstol. Sí. Fue enviado. Apóstoles, apóstoles, quiere decir enviado. Sí. Así como Pablo, sí. Así como Juan, así como Santiago, así como todos los apóstoles son enviados a predicar. Nosotros le decimos amén a eso. Ahorita hablaste de San Juan, ¿no? ¿A quién se le fue revelado el libro del Apocalipsis? San Juan. A Juan. Juan el Bautista. Fue en el 90 después de Cristo. Juan. Si el ángel de Jesucristo va y le dice, escribe estas palabras porque son fieles y verdaderas, y le dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice, todo lo que ahí el ángel de Jesucristo le revela. ¿Por qué Juan, siendo el último de los apóstoles y el que estaba encerrado y se le dio la revelación, no era ahí en ese momento que el ángel le nombra 7 iglesias? ¿Y por qué nunca nombra a la iglesia católica? ¿Por qué nunca nombra a un papa? ¿Por qué si Juan fue el último de los apóstoles, si le fue revelada todas esas profecías, ¿por qué nunca habla nada de eso? ¿Por qué no habla de Pedro? ¿No habla de que la iglesia católica? ¿Por qué es eso? O sea, yo quiero que porque tú me haces preguntas. Yo te digo, en 20 minutos no podemos nosotros tener un diálogo. Pero si con un tiempo aceptable, yo todo lo que tú me estás diciendo, ya viendo la escritura, ahorita yo estoy viniendo a predicar la palabra, yo te refuto, iba a decir. Con la palabra de Dios, yo no voy a tener yo la verdad está escrita aquí. Y muchas de tus doctrinas que tú tienes, yo te las puedo decir con la palabra de Dios, pero en 20 minutos no podemos hacer nada. Sí, qué bueno que me reconoce aparte, José, porque tenemos que recurrir, digamos, a ese tipo de métodos de agarrarlos en la calle, porque muchos de los protestantes no quieren platicar con nosotros, qué raro. Me da gusto que usted sí esté abierto a esa posibilidad. ¿Qué le parece? Acordamos un diálogo abierto, ya más formal, usted y yo, tocando el tema de la iglesia. Yo solamente resumo, la invitación ahí está, yo no me rajo. Yo no me rajo, yo le marcho. Así que, termino. Bíblicamente, hay un evangelio que no es el verdadero y uno que sí. Y una doctrina fundamental para saber si es el verdadero o es el falso, es lo que estamos platicando aquí, que Jesucristo ha colocado a alguien ahí
y le da las llaves el reino de los cielos. Y es el apóstol San Pedro. Si esa iglesia es la correcta y la verdadera, la congregación, tiene que predicar eso. ¿Qué cosa? Que a Pedro le dejaron las llaves del reino de los cielos. Entonces, eso que dijo Alex, si una iglesia dice que es la verdadera, tiene que predicar lo que pasó. ¿Y qué fue lo que pasó? Que Jesús a Pedro le dio las llaves. ¿Qué representa las llaves? Autoridad, primado. Punto. Si ellos dicen, no, las llaves las tengo yo. Eso. Sí, porque él está queriendo decir que las llaves mejor la tiene Pablo, la tiene Juan. Y eso no sucedió. Hermano, eso no pasó. Ya es el falso evangelio. Exacto. Si ellos están predicando otra cosa, es el falso evangelio, como dice Alex. Escuchen. De los cielos. Si ellos dicen, no, las llaves las tengo yo, eso ya es el falso evangelio. Uy, muy duro. Y resumimos con esto. ¿Quiere el diálogo? Sí, pero dígame. Va a hablar algo más de las llaves. Vamos a ver qué va a decir el pastor evangélico. Cuando tú hablas de las llaves, tú nombras a las llaves como algo, como unas llaves, pero te voy a decir una cosa, para nosotros, para la palabra de Dios, las llaves representan la palabra de Dios. Cuando Pedro en el libro de los Hechos abre el evangelio, la palabra, para nosotros. La palabra no representa la llave. ¿Eso dónde lo dice? Esas son las llaves. Eso es autoridad. Llaves del reino, la palabra de Dios. La palabra de Dios que debe ser predicada, que es la que abre el reino de los cielos para cualquier persona. De hecho, Pedro, cuando en el día del Pentecostés, para nosotros son las llaves. Oye, para nosotros son las llaves, dice. Que me lo busque en la Biblia, que me busque un capítulo que hable de eso. Las llaves no nos fueron dadas a él, le fueron dadas a Pablo, le fueron dadas a Santiago. Oye, escuchen lo que dijo, que la llave no fue dada a Pedro. No, esto es el final. Escuchen lo que dice el pastor. De hecho, Pedro, cuando en el día del Pentecostés, para nosotros son las llaves. Y esas llaves no nos fueron dadas a él, le fueron dadas a Pablo, le fueron dadas a Santiago. ¿Y usted tiene capítulo y versículo de eso? Mira, ahorita como tal. ¿Ahorita? No, ahorita como tal no. Pero yo, no, pero sí existe porque es. Sí existe, pero no tengo la cita. No, pero es raro, señor, esto. ¿Ahorita? No, ahorita como tal no. Pero yo, no, pero sí existe porque es las llaves, es la palabra de Dios. Nosotros ahorita tenemos las llaves del reino predicando la palabra para todo aquel que quiera escuchar. En resumen, pregunta final, ¿usted tiene capítulo y versículo? A ti, Pablo, Santiago, Juan, te doy las llaves del reino de los cielos, que es la palabra de Dios. Eso que tú hablas, eso que tú dices de que Pedro se le fuera a dar las llaves, Dios le estaba diciendo que él iba a abrir en el libro de los Hechos, en el día del Pentecostés, le dio las llaves para abrir el reino de los cielos con la palabra de Dios. ¿Y la cita? ¿A dónde está? Pero mira, ahora lo que tú hablas de las llaves del reino, esas llaves son dirigidas a todo mundo. Esas llaves son las que abren la salvación para toda Pero yo he leído un chin de Biblia y yo no he encontrado esa cita que ese señor está diciendo ahí. gente. Mire, vamos a resumir. Sí. En resumen, señor José, porque usted me habla mucho, o sea, pero sin Biblia. Tiene facilidad de palabra, pero no me comprueba con capítulos y versículos. Exacto. Y se supone que yo vine aquí al Zócalo a buscar gente que sabía de Biblia. Entonces yo quiero que usted me muestre, espéreme, sin interrupciones, yo no lo interrumpo. Tiene capítulo y versículo. Le voy a poner 3 incisos. El primer inciso, inciso A. Ay. Pablo, te doy las llaves del reino de los cielos. Inciso B. Juan o Santiago o inciso C. Todos tienen las llaves del reino. Eso no está, eso no existe. Existe en la Biblia, eso no existe. Pero si lo tiene, solamente dígame, ¿lo tiene sí o no? Mira, sí o no. Como tal no, pero tú quieres poner, espérate. No existe. Por eso está brincando como Cantinflas para aquí para allá. Dígame en los comentarios, sí o no. Estos comentarios yo los voy a leer, porque quiero leer los comentarios de los protestantes y los comentarios de los católicos. Voy a leer todos los comentarios. No, eso no existe. No, espérame. Tú quieres anteponer cosas que no están escritas también. O sea que lo que Alex Apologeta está diciendo, dice el pastor, es mentira. Alex lo está sacando de contexto o no está escrito. ¡Ojo! No, espérame. Tú quieres anteponer cosas que no están escritas también. O sea, tú me dices, deme capítulo, versículo de eso. A ver, tú dame un versículo donde diga que Dios hizo papa. Aquí estamos platicando de quién tiene las llaves del reino de los cielos. Entonces yo le digo, y le digo a la gente, esas llaves las tiene el apóstol Pedro, porque Jesucristo se las dio y se los comprobó con Biblia. Mateo 16:18. Él dice lo contrario. Él dice que todos, o dice que a Santiago o a Pablo. Yo solamente le hago la pregunta sosteniendo las palabras que usted acaba de decir. Yo no las dije, las dijo usted. Exacto. ¿Puede sostenerme con Biblia
que esas llaves las tiene alguno de los apóstoles que usted mencionó, o todos. Capítulo y versículo. Dice, fíjate lo que dice, ¿eh? Vamos a ver. Dice, escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia, así habla el santo, el verdadero, el que guarda la llave de David, y él abre y nadie puede cerrar, y cierra y nadie puede abrir. ¿Quién tiene estas llaves? Eso es un libro, no es literario. ¿Cómo es? Literario. Esas llaves, ¿no me va a interrumpir? No. Ah, ok. Apocalipsis. Apocalipsis, escuchen. Esas llaves, ¿no me va a interrumpir? No. Ah, ok. Apocalipsis es un género literario apocalíptico, simbólico. Apocalíptico. Por eso les dije al principio, nadie le roba el puesto al dueño. Es que él sigue con la idea, aparentemente no, pero bajita la mano sí. ¿Qué cosa? Que él dice que le quieren quitar el puesto. Jesucristo es el rey de reyes, así como el rey David era el rey. ¿Quién tenía la llave en el Antiguo Testamento? El rey David. En el Nuevo Testamento es Jesucristo, el rey de reyes, el que tiene la llave. Ahora la pregunta es, ¿esa llave existirá, señor José? ¿Algún pasaje bíblico que diga que Jesucristo se la guardó él solito y ya se fue así? ¿O se la dio a alguien? Dígame usted. ¿Y dónde está el capítulo y el versículo? Ok, cuando Ale le dice a quién Jesús le dio las llaves, él dice, este señor, en plural, a los apóstoles, en plural, dice el pastor, escuche. ¿Se fue así o se la dio a alguien? Dígame usted. ¿Y dónde está el capítulo y el versículo que le estoy pidiendo de hace como media hora? Dígame capítulo y versículo, resuma. Le dijo esas palabras, pero no eran exclusivamente para él. Pero eso es añadidura de usted. A mí dígame con capítulos y versículos. Oye, que la llave que Jesús le dio a Pedro no era solamente para Pedro. Wow. Dice, así habla el santo, el verdadero, el que guarda la llave de David. Sin él abre, nadie puede cerrar, y si cierra, nadie puede abrir. A ver, esas llaves no eran... Esas llaves se las traspasaron a alguien, ya vimos en Mateo. Aquí te doy las llaves del reino de los cielos. ¿Quién las tenía, señor José? Antes de ese versículo, pero espéreme, antes de ese versículo, a ti, Pedro, antes de eso, ¿quién las tenía? Jesús. Segundos antes. Jesús. Eso fue una palabra que le estaba dando para que él predicara la palabra. No que, le digo, de acuerdo al texto, antes de ese verso, antes de eso, segunditos antes, ¿quién las tenía? Jesús. Las llaves del reino. El Señor Jesucristo siempre ha tenido las llaves. Y después de eso, y así al último de los tiempos. Pero después de eso, segundos después, ¿a quién se las dio bíblicamente? Bueno, se las dio, pero era una parte. Pero ¿a quién diga el nombre de esa persona? Pero eso ¿qué tiene que ver? Entonces hay contradicción. Jesucristo las tiene porque él es el dueño, pero él se las da porque es decisión de Jesucristo, no de usted. Es de él y dice, a ti te doy las llaves del reino de los cielos. Y yo solamente le comparto con Biblia. Capítulo y versículo. No malinterprete, le dijo Ale. Oye. Porque mira, Pedro fue un hombre. Dios no pudo poner todo lo del reino de los cielos en un hombre. Dios no pudo poner todo en un hombre. Una noticia, señor evangélico, pastor evangélico. Dios se la dio a Pedro. A ver, dime una cosa. Nada más te hago esta pregunta y contéstamela. Después de Pedro, ¿quién fue? ¿Qué papa fue? Para eso. Espérame. Pero que sea ahí en las fuentes primarias del evangelio. Cuando todavía Pedro moría, ¿en qué año murió Pedro? ¿Y quién fue el que recibió esas llaves después? O sea, ¿cuál es el nombre de esa persona? Mire. Si me vas a empezar con tu lista de la Iglesia Católica, te quiero decir, fíjate lo que te estoy diciendo. Cuando los apóstoles mueren, ¿quiénes son los padres de la Iglesia? Nunca se refieren como tal a Pedro. Ellos nunca así. Yo no sé mucho de la historia de la Iglesia, pero más o menos te puedo decir. Después de que murieron los apóstoles, fueron los padres de la Iglesia los que siguieron. Me gustaría que ese señor, investigara qué creían los padres de la Iglesia sobre la confesión de pecado. ¿Qué creían los padres de la Iglesia sobre el cuerpo de la sangre real de Cristo? ¿Ellos creían que era simbólico o era real? Me gustaría que este señor investigara eso. Y nunca se refieren a Pedro con esas llaves. Es más, esa doctrina que tú me estás diciendo, esa enseñanza, no aparece en las Escrituras. Pero es que mire, señor José. Que no aparece. Note una cosa, con el respeto. No, sí, o sea, cuando a ustedes les conviene, agarran la historia. Por ejemplo. La historia de Constantino. Sin brincarme de tema, solo es una referencia. Cuando ellos quieren atacar a la iglesia, dicen, muéstrame Constantino, muéstrame la Inquisición. Eso.
cuando a ellos no les conviene. Ujú. Ahorita solamente estamos mostrando las llaves. Si usted no lo sabía, le voy a dejar un dato. Si usted quiere, lo investiga. Ojo. Carta de Clemente Romano a Uy. los Corintios, fuente extrabíblica, ¿sí? Pero si usted quiere indagar, yo lo invito. Capítulo 44 de Clemente Romano a los Corintios, él habla de la sucesión apostólica y ahí menciona a los sucesores. Por eso yo le dije en un principio, es un ejemplo la llave de ¿qué? De autoridad sobre la autoridad. ¿Qué quiero decir con esto? Que los demás apóstoles tienen autoridad y de hecho los obispos tienen autoridad en su diócesis, ¿sí? Pero hay uno que tiene más autoridad que los demás. Por eso le digo, la autoridad sobre la autoridad, y eso es las llaves del reino de los cielos, no es literal. Ahora, usted me mencionó a San Juan, pero resulta que en esa carta a los Corintios, Clemente manda una exhortación porque había problemas en la iglesia. En el capítulo 1 en adelante de la carta, de esa misma carta, qué casualidad que San Juan, que fue el último en morir de los apóstoles, ¿por qué no recurrió la gente a San Juan? Porque si yo le pregunto a él, seguramente él me dijera a mí, vamos con San Juan. Sí, vamos a San Juan, que es el único que queda de los apóstoles, que todavía está vivo. Vamos a que resuelva a San Juan. Porque él fue de los 12 apóstoles. Qué mejor que él nos corrija, nos regañe, nos diga sí o no. Que tome una decisión San Juan. ¿Qué cree, señor José? No fueron con ellos, aunque todavía estaba vivo el último de los apóstoles. Fueron y ellos se sometieron a la autoridad del Papa Clemente Romano, cuarto Papa de la Iglesia Católica. Papa cuarto Clemente en el año que 200. Históricamente. Por eso en el año 100. Digo, siglo I, finales del siglo I. Finales del siglo I. Por allá del año 90 y tantos. Sí, porque Juan murió como en 90, por ahí, qué sé yo. ¿Cuántos papas habían pasado? 4. ¿Tres? Tres. Luego del cuarto Papa de la Iglesia Católica. En las fuentes primarias del Evangelio. Entonces, ¿para qué me pregunta algo que no va a creer de la historia? Lo que yo no entiendo. Te voy a decir una cosa. Por eso yo, mi interés es compartirle con Biblia, porque ya sé que si le muestro historia, usted me va a decir, no, pues sabe qué no. De la Biblia, tú hablas, fuentes primarias. Pedro, ¿cuántos años estuvo fungiendo como papa? Pedro, le acabo de mostrar que tiene las llaves del reino de los cielos. Su interés de usted es irse por otro lado para que quede atrás. Simplemente lo que... A ver. Alex, lo que tiene que decirle a este señor, para usted, ¿qué significa la palabra padre? Padre, eso es lo que tiene que decirle a él, para que él investigue, y cuando él investigue o diga ahí mismo que padre también quiere decir papa, padre, papá. Vamos al punto, porque ya llevamos media hora aquí. Solamente vamos a resumir. En resumen. Viene el resumen, señores. Denle like. Recuerden, le dejaré el link de este canal de Ale Apologética en la descripción de este canal para que usted vaya y se suscriba al canal de Ale. Vamos a ver el final. Bíblicamente, Mateo 16, 18 en adelante. ¿Le dieron las llaves a Pedro, sí o no? Una falsa interpretación, nada más consta. Falsa interpretación. Ok, es mentira de Ale, está diciendo el pastor. Vamos a ver. A ver, vamos, préstame tantito en la Biblia. Falsa interpretación. A ver. O sea, tú lo vas a interpretar como a ti te conviene. No, pero ahí Dios simplemente lo que dice la Biblia. Que él iba a ser el primer papa. Le dio las llaves para abrir el reino de los cielos. Pero no que usted decía que no, que Jesús se las llevó. Jesús es el... Por fin, ¿se las dio o no se las dio? El Apocalipsis, el santo y el verdadero, el que cierra y nadie abre, el que abre y nadie cierra. ¿Qué más quieres que te diga? Cerramos con esto. A ver. Y sí lo que diga la Biblia. Dime ¿qué es lo que quieres hablar cuando nos veamos? ¿Le parece si continuamos con el tema de la iglesia? O sea, de esto. ¿Sí? Okay. Sí, está bien. Solamente leo el texto que estamos analizando, la gente que saque su conclusión. ¿Sí? Ok, Alex va a leer el texto y no lo va a interpretar, solamente lo va a leer, y todos nosotros que estamos viendo y escuchando vamos a ver qué quiere decir el texto. Ojo, póngame en los comentarios cuando usted lo escuche. Vamos a ver. Mateo 16, 18, ni le voy a poner ni nada, ni él tampoco. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado, y lo que ates en el cielo quedará desatado en la tierra. Ahí está. Punto. El texto ni usted en los comentarios, ¿se la dio o no se la dio? Se le va a poner ni yo. La gente saca conclusiones. Aquí saquen las conclusiones. Hasta aquí el video. Le dejaré el link de Alex Apologeta en la descripción. Díganme qué opinan. Esto no tiene madre. Bendiciones. Check it out.